Bueno, ya está aquí con nosotros el ingeniero César Fernández, dirigente, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y un hombre importante dentro del equipo del expresidente Leonel Fernández. Buenos días, César, ¿cómo están las cosas? Buen día, Alexander, buen día, compañero Brito. Feliz aquí de estar hoy viernes con ustedes, Sí. entrándole al fin de semana con muchos deseos de trabajo. Y más en este Black Friday, ¿verdad? Y más en este Black Friday, sí, la gente anda por ahí adquiriendo sus artículos. Sí, Ingeniero, ¿y cómo anda la agenda política, el ambiente? Las encuestas favorecen al presidente Fernández, hay una dinámica. ¿Realmente están satisfechos con el trabajo? Mira, de verdad, casualmente ayer teníamos una asamblea de revisión y de preparación de los trabajos a futuro. Y la candidatura del presidente Fernández está, yo te diría que en uno de sus mejores momentos. Como bien afirman todas las encuestas, la Polmaf, la mexicana, la última que se publicó, lo da en todos los escenarios ganador. De hecho, hay una de las preguntas que ellos formularon en esa encuesta que a mí me gusta mucho, que es el todos contra todos. Sí. Y aún en el todo contra todos, el presidente Fernández sale muy por encima de todo el mundo, incluyendo una posible candidatura del presidente Danilo Medina, que no es real ni es posible, pero lo colocaron y como quiera. O sea, bailotearon a todos los que son precandidatos todos contra en una todos. competencia electoral. Todos contra todos. Todo el que ha dicho o parece que puede ser, lo pusieron. Y en ese escenario, En ese escenario. el presidente sacó 38 y el resto están por debajo del 15. Es decir que, como te decía, a nivel de candidatura, pero también a nivel del pueblo. Una de las cosas que yo he aprendido en política es cómo se siente el pueblo. Cómo tú escuchas en el transporte público, en las esquinas, en la barbería, en el salón de belleza. Y la gente hay una Leonel manía. La gente quiere que el presidente vuelva al poder porque lo anhela, lo recuerda con mucho entusiasmo, mucho cariño, todas las cosas que hizo. Los domingos que estamos haciendo esfuerzos concentrados a nivel nacional, es impresionante. Yo nunca había visto personas haciendo filas para inscribirse, para apoyar a un candidato. Nunca lo había visto. Y eso lo vemos domingo tras domingo. Nosotros estamos aumentando la cantidad de afiliados a la plataforma Leonel 2020, casi entre 80 y 100 mil semanal. Es una cosa impresionante. Ahora el día 9, hablando de la agenda, tenemos la presentación del 1.500.000, no firmas, formularios, porque es bueno establecer que en esta ocasión no es sencillamente buscando una firma para que la gente, bueno, yo quiero apoyar a Leonel, no. Es un formulario donde usted da toda la información, donde usted se compromete con este proyecto presidencial, nos da sus redes sociales, inclusive sus vecinos, las cosas que hace, es decir, mucho más información que estamos obteniendo de nuestros afiliados en este momento. Es decir, que el día 9 estaremos presentando el 1.500.000, que estoy seguro, ya tenemos el 1.500.000, pero de aquí al día 9 seguirá creciendo, como dice nuestra página de la plataforma, dice Leonel 2020, 1 millón de firmas y contando, ya estamos en el 1.500.000. Y las actividades se siguen haciendo por doquier, precisamente desde que salgamos de este prestigioso espacio, estamos saliendo de la ciudad de La Romana, donde agotaremos una agenda hasta mañana de unas 8 o 9 actividades políticas. César, pero el doctor Fernández ha sido presidente 3 veces, presidente de su partido, uno de los pocos políticos académicos. O sea, el doctor Fernández viene siendo una especie de peso pesado de la política dominicana. ¿Cómo competir con él a lo interno del PLD? Porque entre los que se bailotean ahí dentro, ninguno tiene así un currículum de ese nivel. Mire, yo pienso que un proyecto presidencial es algo muy serio. Un proyecto presidencial no puede salir de un ministerio o de una función pública. Es decir, tú no porque estés en un ministerio administres un presupuesto, no puedes decir, bueno, yo puedo ser presidente. Yo valoro muchísimo al presidente Danilo Medina y lo respeto precisamente por eso. Él construyó su proyecto presidencial. ¿Qué tiempo le tomó? Le tomó 20 años, Sí. de manera ininterrumpida, fajado trabajando. ¿Y cuál es el éxito? Ahí está, presidente de la República y haciendo muy buen gobierno. El presidente Fernández por igual. El presidente Bosch le tomó al PRD del 39 al 62 23 años llegar a la presidencia. Entonces yo respeto a los compañeros que han lanzado sus aspiraciones, pero tienen que trabajar.
tiene que hacer un proyecto serio, porque lo primero que debe tener un candidato es que lo conozcan. O sea, que usted le conozcan su cara, pero mira, ahí entró fulano, que es candidato presidencial. Pero para eso usted tiene que recorrer el país una cantidad impresionante de veces, con un discurso, con una propuesta, con un proyecto. O sea, no es porque ahora yo o ahora me toca a mí. Eso, un proyecto presidencial no es tan fácil como eso. Entonces, precisamente por eso, lamentablemente, ninguno marca. O sea, no marca, entre todos los que están, no llegan a un 8%. ¿No será, César, esa una razón para que se esté viendo la posibilidad del sector del presidente Medina, que a raíz de esa realidad se estimule la posibilidad de una reelección para poder competir y frenar al presidente Fernández? No, mire, yo creo que del sector del presidente Medina no hay ningún interés en que el presidente Fernández no retorne al poder. Al contrario, quien garantiza la unidad y la estabilidad en el PLD es precisamente el presidente Fernández. Fíjate que en sus discursos él ha dicho que el 1.500.000 de firmas no son para él. O sea, son gente que simpatizan con él, pero él la coloca a la disposición de la unidad del partido, como lo hizo en el 2012 con aquellos 2 millones de firmas que los famosos ingenieros constitucionalistas buscaron. Él dijo, aquí está 2 millones de firmas. En ese momento sí eran firmas que son en favor nuestro, que podrían impulsarme a modificar la Constitución. No la modifico y estos 2 millones de firmas son para la unidad del PLD. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento. César, ustedes tienen una plataforma que se llama RD 2044. Ese no es un proyecto demasiado ambicioso. O sea, viéndolo provincia por provincia o en el Distrito Nacional, no se trata de una oferta muy ambiciosa para la sociedad dominicana. No, todo lo contrario. Yo te diría que realmente es lo que necesita la República Dominicana. Por tradición, aquí no se planifica nada. No visualizamos hacia el futuro. Entonces, un país en vía de desarrollo, con cada vez menos recursos para invertir, necesita planificarse. Y yo te diría que para nosotros, que somos parte del equipo de RD44, es un gran orgullo tener ese proyecto. En la semana antepasada, el 8 de noviembre, el presidente Fernández presentó por 10ª vez el proyecto ya de manera particular, y estuvimos en la provincia de San Juan y Elías Piñas. Ahí presentamos casi 100 proyectos para ambas provincias y ninguno de los proyectos fueron objetados por nadie. Al otro día nos pasamos el día completo en la provincia conversando con los sanjuaneros y con los eliespiñenses sobre los proyectos y estaban maravillados porque son proyectos que salieron de consulta con ellos, se estudiaron en Funglode, se diseñaron para resolver los problemas de ahora, de mañana y de pasado mañana de esa provincia. Entonces necesitamos planificarnos y es una herramienta que ya se va a convertir en lo adelante, no solamente en infraestructura, pero entrarán los demás temas de interés nacional, como el turismo, como la seguridad, como la salud, entrarán también a esta plataforma y complementarán esta oferta que el presidente Fernández ha diseñado para el futuro del país. Son obras que son bastante ambiciosas, César. ¿Realmente se contaría con los recursos necesarios para esa implementación? Es una muy buena pregunta. No son obras ambiciosas. Fíjate que una de las características que tienen los proyectos es que son económicamente alcanzables. Eso lo describimos muy bien en la definición de los proyectos. Y precisamente habrán obras que tienen que venir del presupuesto nacional, como es el agua potable, la salud, la educación. Pero hay obras que pueden entrar en el modelo de alianza público-privada. Estamos trabajando más o menos un 50-50. 50% del presupuesto nacional y 50% de alianza público-privada. ¿Qué quiere decir una alianza público-privada? Es sencillamente que una obra pública puede ser un proyecto de negocio para una empresa y una entidad financiera. Eso es un modelo que existe en el mundo. De hecho, los técnicos de RD44 han estudiado estos modelos tanto en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos como en la de Oxford en Londres, que son especialistas en este tipo de proyectos. De hecho, la Universidad de Oxford, la Escuela de Negocios, la Site Business School, es la que asesora al gobierno británico en los proyectos de infraestructura que el gobierno se involucra. Entonces, la planificación en cuanto a la parte financiera la tenemos bien definida. De hecho, ya a partir del año que viene, cuando se presente el programa de la oferta de gobierno del presidente Fernández, se presentarán los proyectos del 20 al 24 y se identificará claramente
cuáles son las fuentes de financiamiento de cada uno de ellos. Escúchame, Alexander. Realmente, César, para enganchar esa pregunta ahí, ¿cuál es el objetivo desde el punto de vista de la proyección de visualizar con estas obras? Porque no son solo la respuesta de una necesidad, que de entrada debe ser la razón de una obra, pero desde el punto de vista de organizar la sociedad, de proyectar el país, ¿cuál es el criterio? Me gustaría ver esa parte ahí, que se quiere lograr proyectarse hacia el 44. Mira, en el 1844, Juan Pablo Duarte y un grupo de trinitarios, todos con menos de 30 años, visualizaron un país libre, soberano, independiente. No teníamos república. Ese grupo visualiza esa República Dominicana y lo logran mediante nuestra independencia y luego fue reivindicada en la Guerra de Restauración años después. Han pasado cientos y tantos de años de aquí a allá. Un líder como Leonel Fernández, de visión global, de visión mundial, dice, bueno, como tú señalaste, Alexander, 3 veces presidente, ¿qué falta? ¿Qué nos falta a los dominicanos? Nos falta visión, o sea, nos falta planificarnos juntos. Entonces, con toda su experiencia, ya como 3 veces presidente, con su experiencia internacional y con todo su equipo de trabajo, dice, bueno, vamos a ver qué país queremos cuando cumplamos nuestro bicentenario. No podemos ser iguales que cuando teníamos 100 años ni cuando teníamos 150. Debemos ser diferentes. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un país moderno, socialmente inclusivo, con bienestar económico y definitivamente enrolado en las líneas del futuro del mundo en cuanto a infraestructura y bienestar social. Excelente. Esto del metro fue algo, y yo contaba aquí en el programa hace unos días, que en la campaña del 95-96, el doctor Fernández hablaba de lo que iba a hacer en su gobierno, diciendo que iba a ser un Nueva York chiquito, que iba a cambiar las lámparas por tendido eléctrico, las tinajas por nevera, y en eso fue que para llegar a la sociedad con un discurso así fue que se mantuvo ahí. Y yo digo, el metro es producto de ese discurso. ¿Qué significaría entonces en un nuevo gobierno del doctor Fernández esto de las distintas líneas del metro? Mira, el transporte y las vías de comunicación son esenciales para el desarrollo de los países. Si ves la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que es donde está el metro más impresionante, yo te diría que del mundo, la ciudad de Boston, pero también Madrid, Londres, son ciudades que se comunican a través del metro. Esa congestión que tú ves, por ejemplo, en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, es porque todo se concentra en la ciudad de Santo Domingo. El propósito a futuro es satelizar el Gran Santo Domingo. ¿Qué es satelizarlo? Bueno, tener una comunidad en Juan Dolio, por ejemplo, en Boca Chica, hacia el norte, en la autopista Duarte, Villa Altagracia. Ahí se pueden hacer grandes centros urbanos donde la gente pueda vivir. Pero ¿cómo tú lo traes al centro de la ciudad a trabajar? Con un transporte masivo. Entonces ahí entra no solamente el metro, pero también puede entrar un tren suburbano que conecte. O sea, escúcheme un momento, o sea, que hayan comunidades que vivan, por ejemplo, en guerra. Por ejemplo, que puedan trasladarse aquí al centro. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el costo de promedio de alquiler de una vivienda en Santo Domingo? Debe andar por los $1,000, me imagino. Vamos a dolarizarlo para poder tener un poquito más de macrovisión. $1,000. ¿Cuánto tú crees que eso debe ser una vivienda de 100 metros cuadrados, un apartamento pequeño? Con $1,000 en Atomayor. Cómprate una casa. Entonces, ¿cómo se reinvierte eso en la calidad de vida del ciudadano? Entonces, si tú con $1,000 apenas puedes pagar la renta aquí, pero con $1,000 en Atomayor, en Villa Altagracia, en Bonao, vas a tener mucho mejor calidad de vida para ti y tus hijos, inclusive mucho mayor seguridad, mayor tranquilidad. Entonces, de eso se trata. Ahí el metro juega un rol muy importante. Primero debemos completar las 8 líneas que se plantearon en su plan maestro. Aquí en la capital son 8 líneas. Aquí en la capital son 8 líneas, inclusive hay una línea que llega a la zona colonial, hay una línea que va a llegar al aeropuerto. Una vez completado eso y combinado entonces con el tren de carga y pasajeros que estamos planteando, ahí tendremos al país totalmente conectado
por el norte, por el sur y por el este. Sí, porque se está hablando de una línea de aquí de Jaina a Santiago. Jaina hasta Santiago, desde Santiago hasta el puerto de Manzanillo, desde Santiago hasta el puerto de Puerto Plata y la última línea, que sería la cuarta, desde Punta Cana hasta Santo Domingo. Pero el doctor Fernández, en el hipotético caso que gane las elecciones, ¿tendría opción de una reelección, partiendo desde la actual legislación? O sea, que gobernaría 8 años. En 8 años un proyecto de ese nivel, ¿hasta dónde llegaría? Bueno, el tren en las 4 líneas se hace perfectamente en los 8 años. Una vez teniendo los estudios y teniendo ya el formato que lo vas a hacer. Y esa es la ventaja de planificar. Del presupuesto. No, eso es una alianza público-privada. Ahí el gobierno no tiene que invertir, porque nosotros importamos y exportamos al año 20 millones de toneladas de carga. Entonces, esas 20 millones de toneladas de carga, moverlas, entrarla y sacarla, generan los recursos necesarios para que el tren sea autosuficiente y se costee, autogestionado correctamente. César, con esa experiencia que tiene usted con la infraestructura, me gustaría saber, y vi en estos días un estudio que decía que la República Dominicana está dentro de los países de América Latina y del mundo con mayor infraestructura vial. ¿Qué le hace falta a la República Dominicana desde el punto de vista de infraestructura como elemento base para el despegue de desarrollo? Que uno diría, bueno, este aspecto es nuestra prioridad para la inversión y ponernos a tono. Mira, hay 2 agendas que nosotros manejamos en el tema de la planificación de infraestructura. Una es la agenda de los servicios básicos, también le llamamos la agenda de la premodernidad, es decir, agua potable, alcantarillado, calles, electrificación. Eso es la premodernidad, o sea, eso es lo que te lleva a decir, bueno, esto es una ciudad moderna cuando tiene todos esos servicios correctamente construidos. Y la otra es la agenda de futuro. ¿Cómo yo veo este país al futuro? Por ejemplo, la conexión de los polos turísticos es básica, o sea, conectarlos. Falta todavía un bulevar en el Atlántico que va a conectar a Puerto Plata con Montecristi y Puerto Plata con María Trinidad Sánchez, una carretera correcta. A la autopista Duarte hay que hacerle un gran trabajo, hay un trabajo de ampliación. Y ahora, si ustedes han viajado últimamente, es insuficiente la autopista Duarte. Ya contamos muy bien con el Coral, pero necesitamos también hacer una supercarretera desde Peravia, desde Baní. Ya tenemos 4 carriles, San Cristóbal, Baní, pero necesitamos llevar eso desde Baní hasta Pedernales. Pasar por Barahona y seguir hasta Pedernales con esa supercarretera para finalmente que esos polos turísticos puedan desarrollarse, puedan interconectarse. Pero también hay un problema muy grave en la República Dominicana, no en la ciudad de Santo Domingo, y es el sistema de drenaje pluvial, las aguas servidas. Aquí nosotros, cada proyecto individual hace un séptico y hace un filtrante, y esas aguas contaminadas van al subsuelo. Es increíble que la ciudad de Santo Domingo, que el Gran Santo Domingo, no tenga drenaje. Tiene un 30% construido de Cuando Trujillo y casi no funciona. Wow. Entonces, eso hay que ponerle atención, porque el 33, 34% de nuestro PIB viene del turismo, no podemos arruinar las playas, ni los ríos que nos generan tanto ingreso. Entonces, que todas esas aguas ahí que se vierten van al final. Van al mar al final del día. Entonces, ese es uno de los proyectos que hace falta para mantener la sostenibilidad de vida de los dominicanos y dominicanas de cara al futuro. Entre otros tantos, pues República Dominicana 2044 tiene más de 1.300 proyectos de toda índole. Por eso es que estamos constantemente yendo a los pueblos para que la gente lo vaya conociendo, a pesar de que está en nuestra página web, de que está en el YouTube, pero siempre es bueno que el presidente explique y él mismo le cuente a la gente sobre el futuro de su provincia. En cada pueblo, en esas presentaciones, hay obras que le competen directamente a esa provincia. Claro, cuando vamos a una provincia, se habla solo de la provincia. Por ejemplo, el presidente presentó de manera general, aquí en Santo Domingo presentó las 32 provincias, en Nueva York presentó las 32 provincias, pero inmediatamente terminamos con estas 2 grandes urbes. Fuimos a Santiago a hablar de Santiago, fuimos a la Altagracia a hablar de la Altagracia. Es decir, a particularizar y a personalizar el proyecto para que la gente lo entienda mejor.
Hay un aspecto que es muy preocupante para el colectivo de los dominicanos, para todos los dominicanos, y es el caso de la frontera, donde yo leí en estos días un estudio que salió en uno de los periódicos que decía que la línea fronteriza se está quedando sola porque la gente está emigrando, hay una fuerte migración. Y a la misma vez hay muchos haitianos migrando hacia la línea fronteriza. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo, además de ese que usted mencionaba, de Pedernales, la carretera de aquí a Pedernales? ¿Cuál es el proyecto de desarrollo se contemplarían para la línea fronteriza? No solo para modernizar esa zona, sino también para frenar esa inmigración. Como te decía, en los proyectos que tenemos hay mucha diversidad, pero hay muchos proyectos de inversión, de creación de empresas y generación de oportunidades de negocio. Para las 7 provincias fronterizas tenemos casi 300 proyectos de esa índole. 300 proyectos. De zona franca, de agroindustria, de centros de procesamiento pecuario, por ejemplo, en el caso de Pedernales, es un proyecto interesantísimo para los pescadores. Es decir, hay una gama de proyectos para precisamente hacer eso, hacer que la gente se quede en Pedernales, en la frontera. Pero ¿cómo se van a quedar en la frontera? Bueno, con un buen servicio de agua potable, con un buen servicio de energía eléctrica, con carreteras correctas. Tenemos replanteado la reconstrucción y ampliación de la carretera internacional, incluyendo en esa reconstrucción la construcción de nuevos puestos de seguridad y de vigilancia y el mejoramiento de los que ya existen. Es decir, hay todo, la frontera es uno de los casos que hemos estudiado a más a profundidad precisamente por lo débil que es en todos los sentidos. César, ya entrando un poco a la agenda política, real y efectivamente, ¿qué analiza que ocurrirá en todo el proceso con la competencia del presidente Fernández? Usted ha observado que los aspirantes no hay una competencia que pudiera ganarle al presidente. ¿Qué concluyen? Es muy sencillo. La política, de la forma que yo he aprendido con el presidente Fernández a ver la política, es con realidades y aterrizada. Especular en política es muy difícil porque es una ciencia que no es exacta. Nadie se imaginaba en el 96 que íbamos a ver en una tarima al profesor Bosch y al profesor Balaguer en una alianza. Eso nunca se pensó. Pero en el 2014 nadie pensó que en el 16 íbamos a ver al PRD con el PLD. Eso nadie lo soñó. Entonces eso es muy... Donald Trump en Estados Unidos gobernando. ¿Quién decía que Donald Trump iba a ser presidente? Rompió todos los pronósticos. ¿Entiendes? Entonces yo trato de trabajar en cuanto a la política con la realidad. En la realidad de hoy tenemos, el presidente Leonel Fernández no tiene ningún tipo de impedimento constitucional para presentarse. Está haciendo un recorrido nacional y es impresionante la cantidad de seguidores. Ya tenemos registrados en una plataforma 1.500.000 dominicanos, de los cuales el 55% es del PLD y el 45% no es del PLD. Lo que te quiere decir que los dominicanos tradicionales que no participan en política quieren que Leonel sea presidente. A lo interno del PLD, varios compañeros precandidatos no llegan a un 10% en ninguna de las encuestas. Por el contrario, el doctor Fernández en todas, por encima del 60, el 70% a lo interno del PLD. Cuando salimos fuera al mercado nacional, el único partido de oposición que cuenta el país no pasa de un 33 a un 35% en una primera vuelta. Y el PLD con el presidente Fernández sobre el 54, 55, hasta el 56% en todas las encuestas. Entonces es un asunto que al día de hoy está muy claro. El presidente Fernández, candidato del PLD unido, como siempre hemos ido a las elecciones, y en una primera vuelta, en mayo del 2020, será electo por 4ª vez presidente constitucional de la República Dominicana. Hay un grupo de intelectuales, académicos y personalidades de la diversidad dominicana que han formado el movimiento por la regeneración nacional. Ellos entienden para frenar al PLD, y la mayoría son gente, aunque han estado tradicionalmente vinculadas a la oposición, pero son gente de mucha importancia en la sociedad dominicana. ¿Hasta dónde usted cree que un proyecto de esa naturaleza pudiera tomar fuerza en la sociedad? Eso lo podemos ver en 20 años.
como te comenté, un proyecto político para ser opción necesita 20 años de maduración, porque no es solamente la parte política. ¿Qué era el PLD antes del 96? Era un gran proyecto político, pero sin estructura electoral. Por eso nosotros sacábamos un 14, un 18 por ciento de las elecciones, porque no teníamos la estructura electoral, que la hemos ido construyendo en la medida que hemos estado en el poder. Entonces, esos intelectuales que tú mencionas, bienvenidos al ruedo. Yo le decía una vez a los amigos de la Marcha Verde, cuando iniciaron, me reuní con ellos, le digo, pero ustedes, óyeme, lo que ustedes están haciendo está bien, las demandas que están haciendo están bien, lo que es, el escenario no es el correcto. Porque para la legitimación para llegar al poder en este país, según la Constitución, es a través de un partido político. Y ahí no es una elección general. Entonces, prepárese para eso y compita con nosotros en ese ruedo que es el que se puede. Vamos a debatir ideas. Casi todos están ahí en el movimiento de la regeneración. Bueno, vamos ahí, o sea, vamos a ese cuadrilátero, que son unas elecciones nacionales con un proyecto político serio, con un candidato potable, con experiencia, con talento, con visión. Usted tiene con qué competir con eso. Bueno, vamos a competir. Y al final la competencia es en las urnas. Entonces eso son escenarios que buscan muchas veces para sonar, para estar en la palestra, pero los proyectos políticos serios son pocos y toman tiempo. Cuando se estaba debatiendo, ingeniero César, la ley de partidos, se percibió un poco de que del lado del litoral del presidente Fernández se le pudiera haber estado rehuyendo a que se aprobaran las primarias abiertas. Y al margen de esa situación que usted dice hacia afuera y hacia adentro, que tiene el presidente Fernández, realmente, como se ha concebido, las primarias abiertas no afectarían el éxito de elección al presidente Fernández con un candidato que esté compitiendo con el gobierno. Mira, lo primero que en torno a la ley 3318 de partidos y agrupaciones políticas, el presidente Fernández nunca habló, ni lo mencionó, ni ninguno de los seguidores de él, de que él estaba puesto abierta o cerrada. Eso nunca fue un tema. Eso fue un tema que se llevó a esa polarización por el interés del otro grupo de polarizarlo en ese sentido. El presidente Fernández siempre lo que abogó es porque la ley no fuera inconstitucional. Esa fue su lucha y su lucha fue la lucha correcta. De hecho, la ley que llegó del Senado a la Cámara de Diputados no se parece en nada a la ley que salió. Era un método único, con una fecha única, que violaba la Constitución y ya había un precedente de la sentencia del 2005. Ahora bien, la ley que salió, la 3318, que es como una especie de Robocop de lo que envió la Junta, es como una mutilación, quitaron y pusieron cosas ahí a toda marcha, sigue teniendo indicios de inconstitucionalidad. De hecho, hay 12 recursos de inconstitucionalidad sobre esa ley que están para fallo en el Tribunal Constitucional. Violaciones de la ley de presión, los partidos minoritarios le están violando sus derechos porque tienen que ir obligatoriamente solos en su primera presentación. Es decir, hay un sinnúmero de artículos que se supone que están en contra de la Constitución. Como te decía ahorita, del 1.500.000 firmas que ya tenemos, el 45% no es miembro del PLD. Entonces, ¿a quién le conviene más que sean abiertos? No conviene más a nosotros. Hay mucho más gente que conoce al presidente Fernández y que quiere que él sea presidente que la que no. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso fue un mito que se manejó en el tema de la ley, pero nunca ha sido una objeción para él que sean abiertas. César, en este momento hay un debate interesante sobre Punta Cana porque hay un proyecto para autorizar torres por encima de los 22 niveles. Y hay un sector de los empresarios de esa zona que se oponen a eso. Sin embargo, el gobierno insiste que los estudios permiten la construcción de torres altas en esa zona. Usted como profesional del área, ¿qué opinión usted tiene en este sentido? Mira, el tema de la densidad poblacional en las playas es muy delicado. Si tú analizas y ves históricamente Puerto Plata, no hay más de 5 pisos. En todo el este no hay más de 5 pisos. Hay un tema de una presión
que ejercen el peso de una edificación sobre el terreno y eso afecta a las playas. En el caso de las torres, de estas nuevas torres que se están haciendo en Macao, no tengo con exactitud, no conozco a profundidad los detalles de dónde van a ser los detalles técnicos. Los detalles técnicos porque no han sido revelados, es prácticamente un anteproyecto, solamente hay como una especie de maqueta, pero si están en la zona que afectan, entonces no estaría bien. Si están en la zona que no afecta la presión en la playa, habría que ver entonces ya el tema de cómo puede afectar o beneficiar a ese gran polo turístico que es Punta Cana. Yo creo que es un asunto más de diálogo, que haya diálogo entre las partes, tanto entre las autoridades como el sector. De hecho, el sector se ha pronunciado de manera drástica en contra de ese permiso, pero vamos a ir a un diálogo. Yo creo que siempre conversando la gente se entiende. Y al final es desarrollo turístico que viene para el país, que también tampoco podemos oponernos a eso. Lo que hay que buscarle la vuelta. ¿Y qué innovación ustedes tienen en el RD 2044 para el sector turismo? Un montón de innovación. Por ejemplo, tenemos un crucero, una terminal de cruceros de Disney World, de la marca del brand Disney, en Cabeza de Toro. ¿Tú te imaginas cruceros llegando a Cabeza de Toro ahí y desmontando turistas a conocer toda esa zona y llevarlos a conocer los campos de caña y llevarlos a casa de campo? Eso es una cosa maravillosa. El malecón de Pedernales, precioso. Hemos diseñado un malecón impresionante, con hoteles, con restaurantes, la reformulación del malecón de Puerto Plata, el ordenamiento territorial, para que puedan colocarse más negocios. Hay proyectos turísticos bellísimos. Por ejemplo, en Puerto Plata tenemos la construcción de un complejo ecoturístico en los 27 charcos de la Majagua, que es un parque turístico natural, pero necesita, por ejemplo, un turista quiere quedarse a dormir ahí y no puede quedarse a dormir. Entonces lo estamos adecuando. En la Loma Isabel de Torres, también de Puerto Plata, un pequeño jardín botánico para conservar especies que también atrae al turismo. Te digo, son más de 1.300 proyectos y en cada eje que hemos trabajado hemos logrado cosas muy, muy importantes y trascendentes para la República Dominicana. Eso significa, ingeniero César, que esos 1.300 proyectos son las plataformas de gobierno de un futuro oportunidad del doctor Leonel Fernández. Ya ahí está resumido lo que sería esa agenda. Esa es la agenda de 30 años. Fíjate que a partir del 26 de agosto el presidente salió a escuchar. Ahora Leonel escucha, es el formato de hoy vamos a la Romana a escuchar, mañana vamos a Puerto Plata a escuchar. Y en ese gran recorrido que él está haciendo. ¿Es el hashtag? Ese es el hashtag, Leonel escucha. En ese gran recorrido que estamos haciendo a nivel nacional, el presidente está escuchando y todos sus técnicos están yendo con él y están tomando nota y están analizando. Y de ahí, no solamente la parte de infraestructura, para la parte de infraestructura es mucho más fácil porque ya está hecho, es sencillamente hacer un downsize de lo que tenemos, es decir, filtrar de esas 1.200, llevarlas a la cantidad que se puedan hacer en un periodo de 4 años, pero siempre escuchando a la gente y viendo, determinando las prioridades de ejecución en cada provincia con la gente de la provincia. Que no sea una agenda impuesta por un candidato, por un partido, por un gobierno. Que sea la agenda realmente de desarrollo. La necesidad que tenga esa comunidad. Excelente. Una vez yo me acuerdo, estando en el gobierno, que en Sabaneta de Yásica queríamos hacer una obra. Creo que era un polideportivo. Y el presidente nos dice, pero váyase, profesor, váyase a la provincia, al municipio y converse con la gente. Cuando fuimos allá, le llevamos el modelo del polideportivo, dijeron, no, nosotros no queremos un polideportivo. Nosotros queremos que nos regalen un solar para enterrar nuestros muertos, que no tenemos dónde enterrarlos. Era mucho más barato para el gobierno hacer el cementerio o donar el terreno del cementerio que el polideportivo, que es una obra para el deporte, para el desarrollo de los jóvenes. Pero esa era la necesidad de esa comunidad y así se hizo. Entonces, por eso es que hay que escuchar y por eso es que hay que estar pendiente de no querer imponer las agendas, sino hacer la agenda que el pueblo necesita y merece realmente. Bueno, la verdad que es admirable ver este nuevo estilo de hacer política, porque antes el estilo de hacer política era criticar, era atacar, era la pelea, era la confrontación. Sin embargo, ustedes como proyecto político tienen un discurso de realización, proactivo, de proyecto, de desarrollo. O
sea, eso es admirable en la sociedad dominicana. De soluciones. Y eso es propio de que, eso es lo que indica que yo creo que estamos avanzando. Definitivamente. Esa es la escuela del doctor Fernández, de ser positivos, de nunca hacer política personalizada. El problema político no tiene nombre y apellido, tiene situaciones. Entonces vamos a debatir las ideas, vamos a debatir las propuestas y vamos a enriquecer las propuestas. Porque que mi propuesta sea diferente a la tuya no quiere decir que la mía sea mala o buena o la tuya sea mala o buena. La que queremos es la mejor para el país. Entonces eso es lo que él nos ha enseñado a nosotros a construir cosas, a plantear soluciones. Y la política tiene muchísimas cosas que hacer. Tenemos muchísimas herramientas. Allá en Funglode hay un gran equipo de jóvenes trabajando en la parte jurídica, en la parte de seguridad, en la parte de salud, en la parte de educación. Hay muchas demandas todavía insatisfechas de la sociedad y no se logran desmeritando a compañeros que están en el debate político. Se logran construyendo propuestas serias y formales que de verdad tengan la solución del futuro. Que fue el origen de crecimiento y lograr la autoridad moral frente a la sociedad en la génesis del PLD. Vos en cada tema nacional hacés una propuesta en la solución de ese problema, en educación, en la CDE, en el asunto del oro, producirlo y procesarlo en una serie de propuestas, y eso le da autoridad al PLD desde el punto de vista de solución. Vamos a darle las gracias al ingeniero César Fernández. No, yo estoy sorprendido, de verdad. Un ingeniero, de verdad, tiene que enfoca tiene dominio de los con temas. mucha autoridad y criterio los temas. De verdad que sí. Yo lo felicito tanto a él como al proyecto del doctor Leonel Fernández, porque la verdad es que es positivo para la sociedad dominicana ver que un equipo político que aspira a dirigir el Estado tenga una visión del desarrollo. Y seria, responsable, más que clara. Más que un debate de chercha, la chacha de la chercha. Así que muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes, de verdad, y les deseo feliz fin de semana. Y gracias por invitarnos a su medio y a los televidentes que lo cojan suave con el Black Friday, que lean bien las ofertas, que no se dejen engañar y que guarden un dinerito, que no lo gasten todo. Claro, así es. Muchas gracias, ingeniero. Con ustedes será hasta el próximo lunes cuando volveremos en este espacio. Brito, hasta el lunes. Buen fin de semana, señores. Pasen bien. Hasta luego.